Bueno, gente de quinto año, vamos a tratar de introducirnos en el tema de las unidades y los sistemas de unidades. Eh, Vamos a llenar una tabla, yo se los voy a explicar a toda la tabla. La tabla consta, como ven, de 6 columnas. En una vamos a poner la magnitud de la que hablamos, ya sabemos qué es lo que es una magnitud. Es algo que tiene valores medibles, digámoslo de una forma, que se puede medir. En realidad la definición que yo les di al revés, pero es la característica esa. Eh, por ejemplo, espacio, tiempo, peso, densidad, esas son magnitudes. Algunas magnitudes, mediante alguna fórmula matemática, se vinculan con otras un poco más simples. Esas que son muy simples son las magnitudes fundamentales y no tienen fórmula para definirse. Pero las que sí se definen en base de las fundamentales son las derivadas. Ahí es donde cobra importancia esta columna. Y hay tres sistemas fundamentales o más importantes, que son el MKS o sistema internacional, M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Metro, kilogramo, segundo. El que usamos los físicos. El CGS o sistema Giorgi, también Giorgi, que es centímetro, gramo, segundo. Es el que fundamentalmente usan los químicos. Es un sistema que se llama técnico o métrico, lo llaman. Y por las dudas pongo otros sistemas antiguos o de otras naturales. Bueno, acá me tomé la libertad de llenar directamente la tabla. La primera magnitud importante es el espacio. Este espacio es el espacio 1D, monodimensional, es la longitud, si quieren, la distancia, el lado de un triángulo, cualquier distancia entre dos puntos. Bueno, es el espacio de una sola dimensión. La superficie, que es la cantidad de espacio 2D bidimensional, y el volumen o capacidad, que es la cantidad de espacio 3D o tridimensional. El espacio monodimensional es una unidad fundamental, una magnitud, perdón, fundamental, y por lo tanto no puede definirse mediante fórmulas en relación a algo más simple. Por eso pongo acá de que no hay fórmula, pero no obstante de eso hay algunas fórmulas geométricas, como por ejemplo el perímetro de un triángulo, qué sé yo. En el MKS se mide en metro, en el CGS en centímetros, en el técnico en metros, y hay otras unidades, por ejemplo la pulgada, que son 25,4 milímetros. Eso usada tradicionalmente en Inglaterra. Y he puesto acá una unidad importante, que es el año luz, que se define como la distancia recorrida por la luz en un año, y son 9,46 por 10 a la 15 metros. El metro originalmente fue definido como la 10 millonésima parte del cuarto de meridiano terrestre. Por eso supuestamente un meridiano terrestre entero tendría que tener 40 millones de metros. Bueno, la superficie sí tienen fórmulas, son todas las fórmulas geométricas, qué sé yo, la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado, la superficie de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado, etc. Todas las fórmulas de superficies. Se mide en metro cuadrado, centímetro cuadrado y metro cuadrado. Una unidad que se usaba, o se usa todavía, mejor dicho, en el campo, es el área, que son 100 metros cuadrados, y de ahí, por ejemplo, es muy usada la hectoárea o hectárea, 10.000 metros cuadrados. El volumen o capacidad, la cantidad de espacio 3D,
tiene todas las fórmulas geométricas, que es el volumen de una esfera, es 4 tercios pi por radio al cubo, y así hay un montón de fórmulas geométricas que ustedes ya las tienen que saber. Se mide en metro cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico. Una unidad muy usada es el litro o decímetro cúbico, que son 1000 centímetros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros, un mililitro es un centímetro cúbico. Tiempo, unidad fundamental, se mide en segundos, pero usualmente usamos otras unidades que son las que todos conocemos, el minuto, que son 60 segundos, la hora, el día, el mes, la semana, año, etc. Velocidad, espacio sobre tiempo, acá tienen las unidades en los tres sistemas. Una velocidad muy importante que se toma como unidad en la física relativista, la velocidad de la luz. Se representa con una c, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En náutica se utilizaba antes y se usa todavía el nudo como unidad de velocidad, 1,852 km por hora o 0,514 metros sobre segundo. Aceleración básicamente se define como velocidad sobre tiempo. La velocidad es espacio sobre tiempo. Ya vamos a ver bien esto, ¿no? Cuando veamos cinemática, que lo vamos a ver en breve. Las unidades, y hay una unidad que usan en aviación que es la G, o aceleración de la gravedad, que tiene este valor, 9,80665 metros sobre segundo. Bueno, seguimos completando nuestra tabla de unidades en los diversos sistemas. He agregado directamente unas magnitudes nuevas que son la masa, que se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo, y yo diría que es cantidad y calidad de materia, o sea, cantidad de átomos y calidad de los mismos. No tiene fórmula de definición, no se puede definir en base a algo más simple. Las unidades son, en el MKS, el kilogramo masa, también llamado, en el CGS el gramo, y en el técnico una unidad que se llama unidad técnica de masa, que es igual a 9,80665 kilogramos. En Inglaterra se usa una unidad que es la libra, o libra masa, que es 0,454 kilogramos. Vamos a una nueva magnitud, la fuerza, que se define según la ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. La unidad en MKS es el Newton. El Newton se define como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí me detengo un poquito. Las fórmulas, cuando hablamos de que fuerza es masa por aceleración, la unidad de fuerza, que lo voy a simbolizar de esta forma, obviamente va a ser la unidad de masa por la unidad de aceleración. Ya vimos que la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de aceleración vimos antes que es metros sobre segundo al cuadrado. Y de ahí eso es la verdadera unidad de fuerza, que es esto. Pero se le da el nombre de Newton. Newton entonces es el nombre adjudicado a esta unidad compuesta, digamos. Y eso que hice con la fuerza lo podría haber hecho con todas las otras magnitudes. Es decir, que la fórmula que yo le estoy poniendo acá en esta columna es importantísima porque ustedes pueden deducir la unidad en cada uno de los sistemas. Y yo les recomiendo que lo hagan. Y cuando tengamos la clase virtual, ahí me parece que tienen que surgir un par de dudas en relación a esto. Por eso es importante esta columna. Con el CGS podríamos hacer lo mismo, nada más que llegaríamos a esta unidad que recibe el nombre de DINA, que se simboliza como DIN. Ahí me freno también otra vez. Esta tabla yo voy a exigirles que ustedes respeten el formato que yo les doy. Si yo escribo con Y, es con Y y punto, ahí tienen que respetar eso. En el sistema técnico pasa algo parecido, llegaríamos a esta unidad y la denominamos como kilogramo fuerza, que es esta kilogramo con una flechita arriba, kilogramo fuerza es eso. Y no tienen que confundirlo con el kilogramo masa, que es de otro sistema inclusive. Una unidad muy utilizada de fuerza es la tonelada, que será 1000 kilogramos fuerza. Bueno,
Vamos con energía. Energía se define como fuerza por distancia. Newton, la unidad de fuerza, metro, la unidad de distancia. Newton por metro sería la unidad de energía. ¿Cómo lo llamamos? Joule, en honor a uno de los físicos más importantes que hubo, que era Joule. Con el CGS pasa más o menos lo mismo. Dina por centímetro lo denominamos erg o ergio, castellanizado. Ergio, la palabra ergio significa energía en griego. Bueno, en el sistema técnico, la unidad de fuerza es, miren, fuerza es kilogramo fuerza y la unidad de distancia metro. El producto kilogramo por metro se denomina kilogrammetro. Estas son otras unidades de energía que se usan mucho. El kilovatio hora, que es la unidad que utiliza EPEC, que es una unidad de energía, nada más que es energía eléctrica, 3,6 por 10 a la 6 joules. Otra unidad muy utilizada en física atómica es el electronvoltio, así se llama, electronvoltio, es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y una unidad que se utiliza mucho en química es la caloría, que se convierte en joule de esta forma. 1,987 calorías son 8,314 joules. Potencia. Se define como energía sobre tiempo. Joule es la unidad de energía, segundo es la unidad de tiempo, y para no poner joule sobre segundo se lo denomina vatio. Eso también es una cosa que tienen que tener en cuenta, que a veces esa denominación es una cuestión práctica para no escribir todo esto. En el CGS la unidad de potencia sería ergio sobre segundo, y ahí no se tomaron el trabajo de nombrarlo de ninguna forma. Lo mismo pasa con la unidad del sistema técnico, que es kilogrammetro sobre segundo. Otra unidad de potencia muy utilizada en todo lo que es construcción de automóviles o mecanismos es el caballo de fuerza. Es una sigla que es horsepower, es 745,7 vatios. Bueno, y por último, alegraos, la última magnitud que les voy a decir las unidades es la presión, que se define como fuerza sobre superficie. La unidad de fuerza es el newton, la unidad de superficie es el metro cuadrado, y para no escribir newton sobre metro cuadrado se lo denomina con el nombre de Pascal, una P mayúscula y una A minúscula. En el CGS quedaría Dina sobre centímetro cuadrado, no se le da nombre especial. En el técnico, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, no se le da nombre especial. Hay otras unidades muy importantes. Atmósfera, ATM, atmósfera, es una unidad de presión, que es la presión ejercida supuestamente por la atmósfera terrestre. Equivale a 101.325 pascales. Y una unidad que se utilizaba y se utiliza cada vez menos es el milímetro de mercurio. Se escribe así, toda una sola cosa, mmHg, o torricelli, torricelli se lee, es la 760ª parte de una atmósfera. O sea, que 760 milímetros de mercurio sería igual a una atmósfera, que son 101.325 pascales, o simplemente una atmósfera. Bueno, con esto me despido. Un fuerte abrazo virtual para todos y cuídense mucho.